sobre la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, también llamada Occupation Safe and Health Administration. Esas son las siglas OSHA, y eso se asocia principalmente a trabajadores de la salud que trabajen en sectores públicos o privados. Consiste en una agencia del Departamento de Trabajo de Estados Unidos. El Congreso estableció la agencia bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional. Los derechos y algunas responsabilidades son: los empleadores tienen la responsabilidad de proveer un lugar de trabajo seguro, con medidas de seguridad visible tanto para el empleador y la persona en la localidad. Por ley, deben proveer a los trabajadores lugares de trabajo que no consten con tipo de riesgo y que siga con los estándares de la OSHA en seguridad y salud. Entre los deberes debe ser informar a otros trabajadores sobre riesgos químicos mediante capacitación, alarma, sistema de código de colores, hoja de información química, entre otros medios. Proveer una capacitación segura en un lenguaje vocabulario fácil de comprender. Llevar registro de congruentes de lesiones y enfermedades por trabajo. Realizar pruebas en los lugares de trabajo. Un ejemplo, ahora mismo, cuando estamos teniendo la pandemia del coronavirus, la empresa tiene que realizar pruebas rápidas para introducir una persona al ámbito laboral. Proveer el equipo requerido de protección personal sin ningún costo a los trabajadores. Como luego lo persisto, como estamos en una pandemia, toda oficina, tanto médicos, hospitales, además deben proveer los artículos de seguridad para la persona que vaya a asistir con un paciente. Proveer pruebas de audición y otros exámenes médicos cuando sean requeridos por la OSHA. Publicar las citaciones anualmente, publicar resúmenes de enfermedades y riesgos. Notificar en cualquier parte si hay una fatalidad de trabajo, como si hay un accidente laboral. Publicar en un lugar visible el póster oficial de la OSHA, Job Safe and Health is the Lay, que describe los derechos de las responsabilidades que se derivan de la ley OSHA. No tomar represalias o discriminar a los trabajadores. Eso dice que protege a toda persona, no importa el sexo, su religión y su tipo de color. Algunos derechos son condiciones de trabajo que no suponen riesgos. Hay que cumplir las solicitudes confidenciales, recibir información y capacitación sobre peligros, métodos para evitar riesgos, recibir copias de los registros de las lesiones y enfermedades, recibir copias de los resultados de los exámenes y monitorear hechos para encontrar algunos riesgos en los lugares de trabajo, recibir copias de los expedientes médicos, participar en las inspecciones y hablar en privado con el inspector, formular una queja para la OSHA si han sufrido represalias, discriminaciones por parte de su empleador. Y por último, formular una queja si ha sufrido castigos, represalias, por actuar como denunciante. De acuerdo con las 21 leyes federales adicionales para lo que la OSHA tiene jurisdicción. Bueno, eso fue lo que yo pude encontrar de lo que es la administración de seguros, sí. Lo más relevante de esto, doctor, es que cada persona que vaya a trabajar en un lugar de trabajo debe siempre estar pendiente o visualizar que cada empresa tenga eso, siempre lo tienen visible en cualquier parte de trabajo. Que lo muestre. Sí, claro. Siempre tiene que verlo. Y buscar sus derechos que tiene cada empleador para donde trabaja. Okay. Excelente. Doctora Rodríguez, ¿algún comentario o una ampliación que usted quiera hacer? Sí, lo importante de la OSHA, como acaba de decir Gabriel, debemos de conocer nuestros derechos, pero también nuestros deberes. En todo lugar, si ustedes a veces han ido al consultorio médico, ven que detrás de una puerta del baño, donde le sacan sangre, es importante, más ahora con el riesgo biológico que nosotros corremos,
debido a la pandemia, estar siempre bien informados. Yo les envié por WhatsApp una conferencia de bioseguridad que la licenciada Milagros de la Rosa una vez dio en conferencia sobre la protección que debemos, sobre bioseguridad precisamente. Pero esta noche no discutiremos sobre bioseguridad, sino que también tendremos la sesión de preguntas y respuestas y hablaremos un poquito de farmacología. No sé cómo... Doctora, salen muchas preguntas de OSHA en el examen. Si sí, ya él está en la línea. Sí, bienvenido, doctor, profesor Baños. okay. Carmen, le quería preguntar. Buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas adelante, noches. Doctor Baños. Le pregunto, Carmen, usted sale muchas preguntas. Algunas preguntas siempre salen de OSHA. Algunas. Gabriel sí, lo que mencionó ahí, con eso es suficiente y lo que usted explicó. Sí. Usted hablaba la semana pasada de la importancia de un asistente médico y cualquier personal de la salud que esté certificado en esto, que se ofrecen cursos, en el internet se consiguen fácil para hacerlo. Sí, se ofrecen constantemente en la página de OSHA. O sea, que bueno aprovecharlo cuando se tenga la oportunidad, hacerlo y tener esa constancia para fines didácticos y para fines de tener una base, de saber representar y cuidarse, uno cuidarse. Cuando usted aplica un trabajo, muchas veces el tener esa certificación también es un plus, o sea, algo que ayuda más. De ayuda. Y como usted ve, muchas veces le recomendamos que hagan certificaciones que la ciudad da como First Aid, Mental Health, que son gratis. Sí, no sé si lo están dando ahora, pero anteriormente era presencial porque es buenísimo y muy activo. Usted puede, se puede certificar cualquiera, pero si usted es personal de la salud y le dice, bueno, ya yo tengo ese certificado, es gratis. Exacto. También mandar el reporte porque donde usted esté trabajando, si usted sospecha que hay abuso, ya sea contra un niño, una mujer o un anciano, usted como personal de la salud puede hacer una denuncia totalmente donde usted estará protegido. Sí. Hacerlo no, bueno, pero es algo importante también, cómo saber hacerlo. Y ese se da online. Le voy a mandar el link también por el WhatsApp. Okay, para que los tengan. Gracias. También son plus. Y no se olviden de que debemos tener CPR y BLS. También se da online. Sí, una americana del corazón. Sí. Hay que tenerlo activo, creo que dura 10 años. Ok. ¿Cuál? Pero no el CPR. CPR y BLS, ¿no dura 2 años? 2 años, sí. Perdón, que entendí 10. Sí, no, perdón. 2. Sí. Bueno, doctora, si le parece bien, si alguien quiere, no sé si tienen alguna inquietud, podemos pasar al profesor Baños para hacer una revisión, lo que estaba pendiente de parte de él, lo que está pendiente, y para avanzar con el tiempo. Si algunas conexiones hay problemas para por esta área de New Jersey, la pandemia, la tormenta ha acabado con los árboles y ha habido mucha interrupción de energía eléctrica y del internet, que es que en algún momento, si se va el audio de parte nuestra, es por eso, es porque hay problemas con la conexión. Profesor Baños, adelante. Sí, ahorita comenzamos. ¿Cómo no? A ver. Ahorita es ahora mismo para el dominicano. Sí, sí, sí. Ahorita para el dominicano es más tarde. No existe. No existe. Sí. Ahorita es más tarde. Sí. Bueno, entonces sería ahora. Vamos a comenzar. Ahora, sí, exactamente. Ahora. Bueno, traté de cubrir en lo que era flebotomía, electrocardiograma, y van a ver que hay alguna otra pregunta también de unas cosas que la doctora Rodríguez les habló antes, cuando ella habló de anatomía y fisiología, que les habló un poquito de
de lo que era tejido, célula y otras cosas. También traté de poner ahí un par de preguntitas y luego también de importante, unos de signos vitales para más o menos ir cubriendo un poquito y que nos recordemos para como una práctica previa al examen que van a tener ellos. Entonces, para refrescar un poco. Entonces, voy a empezar por unas preguntas de anatomía. Son muy básicas. Por ejemplo, esta que dice, la estructura que está compuesta por 2 o más tipos de tejido es conocida como órgano, sistema, organismo o células. ¿Cómo le llamamos a una estructura que posee 2 o más tipos de tejidos? María, ¿tiene alguna idea? ¿O Scarlett? Si me ayudan, le voy dando unos segunditos y luego me paso yo. Los micrófonos están apagados. María tiene. Pueden abrir sus micrófonos. Puede abrir su micrófono y opinar en confianza, porque esto ayuda a responder rápido cuando tengan el examen ya final. Pero bueno, si no, yo paso a células. El doctor le va a explicar. Sí. Sí. Recordemos, bueno, desde el punto de vista biología, incluye la parte de lo que es el organismo. Recordemos que hay un nivel que se llama niveles del organismo. Empieza con lo más básico que, bueno, empezamos con el átomo, luego las moléculas, las células. La doctora Rodríguez empezó a hablar desde las células, que es como la unidad básica de la vida, que es donde están las 7 características que todo alumno conoce en biología, de que una célula crece, reacciona, se reproduce, se mueve, pero cuando ya vamos como subiendo los escalones, ya empezamos a tener tejidos, ya son grupos de células trabajando para una función específica. Luego tenemos la pregunta que les estaba haciendo, la respuesta era órgano. Cuando ya tenemos tejidos que trabajan juntos para una función más compleja, entonces ya es un órgano. Por ejemplo, acá estamos viendo lo que es el estómago, y recordemos que el estómago como tal se ve como una estructura, pero si lo tomamos como capa por capa, vamos a ver que este órgano tiene 2 o más tejidos. Usted va a tener que tener tejido conectivo, tiene un epitelio, tiene un músculo, tiene nervios. Entonces ya ahí tenemos ya como 4 tipos de tejidos. Entonces ya se convierte en un órgano. Entonces esa es la respuesta. Cuando hay 2 o más tejidos en un solo estructura, entonces decimos que tenemos un órgano. Luego ponemos órganos afines, haciendo funciones iguales, ya tenemos sistemas de órganos. La doctora también les mencionó el digestivo, el nervioso, muscular, están huesos y músculos, osteomuscular, músculos esqueléticos y así. Ya poniendo todos juntos, ya armamos el individuo acá y es un organismo complejo. Entonces la respuesta aquí era órgano, 2 o más. Entonces, hablando ya del sistema nervioso, ¿cómo se llama la estructura más pequeña? La estructura básica más pequeña. Funcional. ¿Neurona? Sí. Correcto. Entonces, esa es la unidad estructural más compleja del sistema nervioso, es una neurona, que aquí les puse yo un dibujo. Probablemente no les van a preguntar las partes de la neurona, pero sí hay que saber que la neurona es la estructura básica más importante del sistema nervioso, la neurona. Y la doctora también les mencionó que el sistema nervioso se hace periférico y central. Central está el cerebro, la médula, y luego tenemos el sistema periférico, que son los nervios, que van de la parte ósea hacia la periferia. Sería correcto, la neurona es la básica. Ahora, en el riñón, ¿cuál es la unidad funcional más básica? Funcional, que nos hace Nefrona. la nefrona. Sí, correcto. Entonces la nefrona, aquí les puse un dibujo que se ve un poco
Si uno es la primera vez que lo ve, puede ser que lo confunda un poco, que uno ve que entran y salen cosas. Solamente lo que entran son como pequeños capilares que llevan sangre y otros capilares que sacan sangre. O sea, tenemos lo que ellos le llaman arteriola y vénulas. Entonces, la unidad funcional básica es el nefrón, tiene dos características, que es esta de acá, donde tenemos el glomérulo, que es esta zona acá donde se forma la orina. Aquí, en este pequeño espacio, es donde la orina se forma a través de un filtrado por presión. Y luego se colectan estos túbulos que usted ve aquí en amarillo, que parecen como carreteras en la autopista que van para abajo, luego suben. Y a partir de estos espacios van liberando otras sustancias, absorbiendo otras, hasta que llegan a un túbulo colector, que es donde la orina ya finalmente se encamina hacia el riñón, y de ahí la parte de los cálices y todo ya va hacia los uréteres, y luego llega hasta la vejiga y se excreta. Entonces la unidad básica sería el nefrón, que es estas dos partes, el glomérulo y luego los túbulos colectores, para darles un poquito de refrescamiento de la estructura. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que tal vez lo mencionaron al principio de las clases. Entonces, ustedes saben que toda clínica necesita que sus médicos estén en capacidad de poder prescribir sustancias controladas, ya sean de tipo para el dolor, control del dolor, ansiolíticos, antidepresivos, etc. ¿Saben ustedes cuál es la agencia a cargo de controlar estas sustancias? Que hay una act que se llama Control Substance Act. El IRS, la DEA, la OSHA o FEMA. FEMA. ¿FEMA? Sí. Es la DEA. Esa es la que se llama Drug Enforcement Agency. Todo médico en los Estados Unidos, además de tener la licencia de doctor que le permite trabajar como médico, necesita otra licencia que se llama la de la DEA. Sin esta licencia, ellos les dan otro número, tienen el número de médico y el número de DEA, porque sin esta licencia ellos no pueden recetar. La DEA, ellos han puesto categorías de las drogas. Básicamente es una categoría que va desde lo más potencialmente de abuso hasta los medicamentos con bajo nivel de abuso y que se pueden prescribir con más seguridad. Si ustedes ven acá, yo les puse esto como un poquito de información que les va a servir para cuando ustedes sepan que los niveles van del 1 al 5. Tenemos el nivel 1, son aquellos químicos que no tienen ningún uso médico y que tienen un potencial de abuso increíble. Pues ahí tenemos la LSD, el éxtasis, la heroína, la marihuana se mencionaba. Esto continúa en los libros de la DEA, pero si ustedes ven ahora, ya hay una medical marihuana que imagino que pronto la van a cambiar del nivel 1 a un nivel por acá, 2 o 3. Pero al momento continúa ahí el nombre. Luego tenemos nivel 2, que son alto potencial de abuso, con dependencia psicológica y física bien alta. Ahí tenemos el Vicodin. Algunos de estos probablemente ustedes ya lo han oído. Por ejemplo, el Vicodin, metadona, hidromorfona, Oxycontin se usan mucho en terapia de dolor. Los anestesiólogos, los doctores de dolor los recetan mucho. Entonces es un nivel 2, o sea, alto potencial de abuso. Y ustedes ven muchos pacientes de dolor abusan del medicamento y se vuelven como adictos. Y ya después cuesta sacarlos del Oxycontin o la oxicodona. Luego tenemos el nivel 3, que es moderado a bajo. Ahí tenemos el Tylenol con codeína, que lo recetan mucho los dentistas después de procedimientos de extracciones de muelas o procedimientos mayores de maxilofaciales. Está la ketamina. Luego nivel 4 ya es más bajito el abuso. Ahí tenemos el Xanax, el Valium, que es un ansiolítico, el tramadol para el dolor, y los de bajo riesgo, que son los antitusivos, que a veces venden, algunas farmacias los venden over the counter porque son bien limitados el uso. Entonces, y antidiarreicos. Les puse esto, tal vez me fui un poquito amplio acá para que lo tengan como información general, pero que sepan que el control de esta sustancia está a cargo de la DEA, DEA. Puede ser pregunta de examen porque todos los médicos deben de tener eso.
Ahora, la siguiente pregunta, la privacidad, la regla de privacidad, ¿qué derecho le da al paciente? No sé si lo mencionó cuando hablaba de OSHA, Gabriel. ¿Qué es esa regla de la privacidad? Le da al paciente el derecho de no aceptar un tratamiento, de demandar al doctor, de tener acceso a sus récords médicos 3. o tener este. Así es correcto. Esta regla de privacidad le da al paciente a tener control absoluto de su récord médico y él tiene la capacidad de, si él lo desea, que nadie lo vea, nadie. Y él también tiene la capacidad de decir, lo puede ver mi hija, mi hijo, mi esposa, pero no mi papá ni mi mamá. O sea, esos son los derechos que tiene él de su récord médico. Control absoluto. Ahora, otra pregunta que tal vez sea un poquito del ambiente laboral donde van a estar ustedes trabajando, sea clínica o hospital. ¿De dónde creen que vienen la mayoría de exposiciones de HIV en trabajadores de la salud? La 2. La 2. ¿Todo el mundo está de acuerdo con la 2? Creo que sí, ¿verdad? Entonces, así es. En cuanto a, me voy a ir un poquito para acá. Durante la cirugía, que alguien se vaya como a salpicar durante la cirugía con sangre, si la cirugía va a ser un poquito de mucha sangre, los cirujanos y las enfermeras se preparan antes y se ponen doble abachón, se ponen un face shield, se preparan. De ahí transfusiones contaminadas, ya ahora se ve muy poco. Contacto con pacientes de HIV o AIDS, ya es bien poco porque ya todo el mundo sabe si el diagnóstico ya se hizo. Entonces, este es el más frecuente. Y cuando decimos más frecuente, no quiere decir que sean grandes volúmenes en números, no son muchos. Como puse acá, salpicadura casi cero, muy poco. Contacto con fluidos, también extremadamente muy poco, bajo riesgo. Y las pinchones por aguja es menos del 1%. Y esto lo tomé yo del CDC. O sea, son datos corroborados y es bien poquito. El 1% a nivel nacional de Estados Unidos, que son millones de procedimientos diarios, es bien bajito. O sea, para la persona que probablemente sufre el accidente es bien importante porque lo sufrió, pero si usted lo ve en global es bien poquito, 1% a nivel general en los Estados Unidos. Pero hay que tener en cuenta el riesgo, existe, entonces deben de tomar precauciones en el manejo de la aguja o cualquier instrumento con filo, ya sea bisturí o otro tipo de instrumento con filo. Y descartarse en los contenedores que es rojos. Ahora otra pregunta. Doctor, Sí, dígame. doctor Baños, Sí. quería hacer una observación porque veo que Sí. en algunos momentos puede ser motivo de pregunta, ahora que usted menciona eso. Claro. ¿Qué se hace cuando un flebotomista se pincha el dedo? Los procedimientos, porque los manuales de laboratorio, donde quiera que va a trabajar el técnico, se lo dice y las instrucciones también. Hay un procedimiento cuando usted se pincha el dedo que hay que seguir y es bueno que se mencione. Y consiste en lavarse el dedo, la mano, puede usarse agua, el jabón, el detergente ese que se tiene, pero hay un procedimiento para el reporte que el laboratorio lo tiene ya establecido, que se llena una hoja y se hace el reporte al supervisor y al laboratorio de que se pinchó el dedo. Usted hablaba de esos estudios ahí que se habían hecho. Sí, es correcto. La primera acción tiene que ser como dice el doctor, el lavado abundante, riguroso de la zona del pinchón, luego llenar un reporte de accidente laboral, que sería como algo que no se puede postergar, se tiene que ser de inmediato posterior al evento. Así que esto es de mucha importancia, lo que acaba de decir el doctor. No es de tomarlo muy a la ligera, el reporte se tiene que llenar inmediatamente. ¿Cuál es el sitio más usado para tomar la presión arterial? El pulso que usamos para tomar la presión. Radial. El radial.
Para tomar la presión radial, temporal, el braquial o el popliteo. Me dijo radial, ¿verdad? Ajá, radial. Recuerden que, ¿dónde tenemos el pulso radial? ¿Dónde lo encuentran? ¿En qué parte del cuerpo? En la muñeca. Pero recordemos que el sitio más usado para la presión arterial es el brazo. Entonces la arteria que se usa es la braquial. Entonces, más o menos, esta arteria braquial toma diferentes nombres dependiendo del área donde venga pasando. Si la encontramos un poquito más arriba, puede ser que se llame axilar, pero en esta zona aquí se convierte en braquial, y en la zona anticubital, que donde ustedes ven aquí la fosa, es la arteria braquial. Entonces, si ustedes ven acá, esta persona que está tomando la presión, está tomando el pulso braquial, y es ahí donde va a poner su estetoscopio posteriormente, y luego va a empezar a insuflar el esfigmomanómetro y escuchar el latido que dijimos el otro día a través del estetoscopio, pero usando la arteria braquial. O sea, no olvidemos eso. En el brazo es la arteria braquial. Doctor, Sí. cuando yo estaba interna, a mí me han tomado la presión radialmente con un aparato electrónico. No, claro que sí. Se puede tomar. Pero recuerden que la pregunta era como el sitio más común. Se puede tomar, claro que sí. La podemos tomar, pero en el caso de este paciente que tenemos acá sentado, se está usando la arteria braquial, que es la más comúnmente usada, pero podemos usar otros sitios, ¿cómo no? Podría ser el radial, que está aquí donde ustedes están viendo la flecha en este momento, la zona acá de la muñeca, acá. Sí se puede. Gracias. No, a la orden. Ahora, en el expediente del paciente, ya sea el expediente en papel o expediente electrónico, ustedes van a ver que hay una zona que se llama información del paciente. ¿Qué contiene esta zona en particular? La historia médica del paciente pasada, la queja del paciente por la que viene, que se llama el chief complaint, como la causa de consulta. La 3, datos personales. Sí, es correcto. Sí. Ustedes van a ver que esa primera zona de visualización en el expediente, yo puse esta hojita, puede ser cualquier otra. Y si ustedes ven esta hoja, que podría ser una hoja de información general, los datos que contiene son bien generales. El nombre, la fecha de nacimiento, la edad, la dirección, dónde le gusta que le deje sus mensajes, correo electrónico, el contacto de emergencia, la ocupación actual, talla y peso. Son cosas bien generales. El médico que la refiere. Luego, si hay algún medicamento importante que sea importante ponerlo en la primera hoja, se pone como ya solo por información. Y el dato del seguro. De ahí en adelante, eso es lo único que tiene que estar ahí. Ustedes lo van a ver. A partir de ahí ya vienen las segundas, terceras páginas del expediente, que es donde ya vamos a encontrar información como antecedentes sociales, antecedentes médicos, inmunizaciones, todo eso. Y luego la parte de consulta del día. Ahora bien, esto también se lo voy a traer a mención de qué tiene que ver con la temperatura. Ya la doctora también el otro día que habló de signos vitales les dio información. La 3, no. ¿Esta? No, perdón, no. No, la número 2. La 2. Esta. Hyperpyrexia. Una temperatura de 100.8. Ustedes dicen esta. Recordemos que en esa zona está todavía bien cerquita al valor normal, que es este. Entonces, sería una fiebre, porque la hiperpirexia se le conoce como high fever, como fiebre alta. Ya es un poquito más alto el valor, y podría andar rondando los 41 en Celsius, que si ustedes saben esto, ya es bastante temperatura en cualquier persona, o 105.8 Fahrenheit, lo cual es bien alto. Ya sería como hiperpirexia o fiebre alta, high fever. Si es solamente una elevación cerca de los valores normales, se conoce como pirexia o comúnmente llamada fiebre.
Yo les puse estos valores, ustedes también lo tienen con la clase que les dio la doctora, solamente como un recordatorio y una para información, pero ustedes ven que yo les puse aquí comparada a la temperatura oral. Siempre la temperatura rectal es un poquito más alta y es 1 grado Fahrenheit por arriba de la oral. Entonces hay que recordar que hay que sustraerle ese grado cuando se tenga. Y si se toma axilar es 1 grado abajo, entonces hay que aumentárselo en comparación de la oral. Y luego tenemos la temporal o la piel, que es la que actualmente están tomando con lo del COVID. Si ustedes ven que alguien se acerca a ustedes, se lo dirige a la zona de la frente, temporal, entonces también un valor alto. Hay que hacer las conversiones, pero estos son los valores. O sea, la pirexia es fiebre, la hiperpirexia es fiebre alta, high fever. Ahora otra pregunta que también se menciona y puede ser que la puedan ver en el examen. Los 4 signos cardinales o clásicos de la inflamación, le puse 3, le puse el eritema o que esté rojo, que sería este que está acá parado, el edema o lo hinchado, swelling, y el dolor. ¿Cuál es el otro que falta acá? Que La forma 2. parte de ese. El calor. La heat. Sí, es correcto. Ya pusimos los 2 que estaban tapados ahí, ya los descubrí. Y sí, el calor es el otro, ¿verdad? Que sea caliente al tacto. Ya si tenemos los 4, el calor local, lo rojo, lo inflamado y el dolor, ya serían los 4 signos cardinales o clásicos de la inflamación. Y este señor que está acá, que sería, no es signo, no pertenece a estos 4, pero ya sería alguien que tenga estos 4, probablemente se pierde la función de esa área del cuerpo, ya sea por un absceso, o por un trauma, o por cualquier evento, ya sea la pérdida de función, que aquí le puse yo loss of function, pérdida de función, porque estos de acá estaban presentes y en forma activa, severa. Ahí es correcto. Ahora, esto probablemente la doctora le va a hablar un poquito más en detalle en la parte de farmacología. Yo me le adelanté un poquito a ella, así que perdón por eso, doctor, que me adelanté un poquito. Pero si a un paciente le dan una prescripción en el cual le dicen que el medicamento tiene que ser tomado TID o TID, ¿cuántas veces al día se tiene que tomar? ¿Qué significa este TID que le pongo acá? Antes de las comidas, 1 vez al día, 2, 3 veces o antes de dormir. La 4. La 4, TID. Correcto. Yo les puse acá algunas abreviaciones. Me imagino que la autora les va a hablar otra vez esto durante la clase de farmacología, pero ustedes lo van a ver muy seguido en las indicaciones de los doctores. Ellos escriben BID, TID. Cuando vean el BID, ese es como 2 veces día. El TID, como lo puse acá, son 3 veces. Tenemos después el QID 4 veces. Si ustedes ven HS es a la hora de irse a la cama, a bedtime o antes de dormir. Luego van a ver uno que dice AC, que es antes de comer, PC, después de comer, y si ven el PO, sería vía oral o por boca. Estos son bien frecuentemente usados. Hay más, pero yo les puse acá los que probablemente van a ver más en las indicaciones. Ahora, les puse esto acá abajo. Un ejemplo que el doctor ha escrito. ¿Quién me quiere traducir esto al castellano común y corriente? Dice, una tableta PO, QID, PC en HS. Una tableta por la boca 4 veces al día después de comidas y antes de dormir. Correcto. Así es. Si ustedes ven, ya ella descifró el mensaje encriptado acá que venía para alguien que no sepa, es como qué están escribiendo ahí, qué dice ahí, pero ustedes ya conociendo estas abreviaciones bien frecuentemente usadas, rápidamente van a ver qué es lo que nos acaba de decir a ella. Es una tableta por la boca 4 veces al día, después de la comida y a la hora de dormir. O sea, para hacer la traducción. Correcto. Ahora, otra pregunta. ¿Qué significa
postpandrial. Antes de la comida. La 3. Esta, after meal. Así es. Después de comer. Postpandrial es después. Antes de comer sería esta. Preprandial. Y es casi siempre lo relacionan ellos al almuerzo o cena. O sea, cuando le dicen preprandial es antes del almuerzo o antes de la cena. No lo relacionen mucho al desayuno porque si es eso, más que todo les está hablando de fasting. Más que todo porque el ayuno es las personas que no han comido toda la noche, que aquí dice person who has not eaten overnight. O en aquellos casos que necesitamos que esté un periodo de fasting, aunque sea de día, digamos que una persona sufre una fractura expuesta grado 3 de una pierna y necesita una cirugía y es la 1 de la tarde, ella acaba de comer, recién había almorzado, se deslizó y se fracturó bien severamente la pierna. Entonces, en ese caso tenemos que esperar que se haga el ciclo de la digestión, entonces sería un fasting de día, un ayuno del día. Entonces decimos fasting por 7 horas, fasting for 7 hours, y luego se hace ya el procedimiento. Pero esto sería ya otra versión del ayuno, pero sería de día. Pero si es de la noche, se llama fasting. Después teníamos la respuesta correcta y otro que es antes de dormir. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor ubicación para tomar el pulso de un adulto que ustedes vean que está inconsciente y no está respirando? Que probablemente lo ven solamente en el suelo y aparentemente no está respirando y está inconsciente, no responde al llamado que usted. La 3. La 3, creo yo. Sí. Esta. Ajá. Sí, es correcto. Si la persona está inconsciente, el mejor sitio es el pulso carotídeo. Si ustedes ven, este es un poquito más invasivo que este, que es el de la arteria radial. Este es menos invasivo, pero se supone que este es el mejor sitio si la persona está consciente, el radial. Pero si está inconsciente y probablemente no respirando, este es el primero que ustedes tienen que tener en cuenta, que esa sería la respuesta correcta. La arteria carotídea a nivel del cuello, ya sea izquierda o derecha. Esa sería la correcta. Ahora, otra pregunta un poquito que tiene que ver con lo que es de consultas. ¿Cómo se llama el intervalo entre la exposición a una infección y el aparecimiento del primer síntoma? Ahora que estamos con el COVID, ¿verdad? Ahora que estamos con el del COVID-19, se menciona mucho que dicen que hay que ponerse en cuarentena, hay que autoaislarse. Entonces, ¿tendrá algún propósito hacer eso? Si ustedes conocen esto, van a ver que sí tienen una razón de ser. Y el nombre, usted ya lo dijo, periodo de incubación, es el correcto. Y más o menos, si nos vamos al COVID, aquí tenemos el primer momento de contacto de una persona con el COVID. Entonces, a partir de ahí, ya ingresa al cuerpo. Y el COVID tiene un periodo de incubación bastante largo. Lo ha descrito el CDC, que anda de 2 a 14 días en promedio. O sea, este es el más corto, este es el más largo. Desde la infección hasta el primer síntoma y signo. Entonces, periodo de incubación. Luego tenemos el periodo sintomático que va para acá. Pero si ustedes ven, antes de los síntomas, yo he puesto aquí una rayita roja que se llama el periodo de infección, infectious period. Si ustedes ven acá, las personas están sin síntomas, lo que se llama periodo asintomático. Entonces, por eso a veces dicen que hay que cuidarse, usar la mascarilla, porque una persona puede andar acá, no tener síntomas, pero ya está contagiada. Y luego cuando ella empieza a toser, ya lleva 2 días yendo a fiestas, yendo a restaurantes, y entonces hay que tener cuidado en esto. Entonces, el periodo de incubación, lo que ya dijimos, primer contacto, primeros síntomas, y luego un periodo preinfeccioso que puede ser, en el COVID es de 24 a 48 horas en promedio, más que todo es 24 horas. Un día antes la persona ya probablemente ya ande pasando virus y después ya empieza a toser, tener un poquito de fiebre, cansancio, pero ya lleva 2 días acá contagiando. Para que sepan la diferencia entre el periodo de incubación y el periodo infeccioso. O
Se los traigo esto a mención porque ahorita con el COVID estamos viviendo un momento bien difícil, hay que conocer un poquito de lo que está pasando. Ahora, otra pregunta. Dice sinus y tal periodo, espacio en blanco acá, él dice cuando va lento, una disritmia La lenta. 2. La 2. Así es. ¿Y cuándo sería bradicardia? Ya que me lo dijo usted. ¿Qué tan lento va? Menos de 60. Sí, acá, ¿verdad? Menos de 60, ustedes pueden decir que es una bradicardia. Y más de 100, si estamos acá, si es más de 100, sería una taquicardia. Lo opuesto, taquicardia. Y bradicardia sería para acá. Entonces yo agarré este gráfico de un electro y lo conté. Y vimos acá usando el método de 300, 150, 100, 75, 60, 50. Vimos que este es un paciente que tiene una sinus bradicardia porque si tomamos del PR a PR, ustedes van a ver que cae en 50. Y aquí si hacemos lo mismo va a ser igual porque se ve que está regular el ritmo. Casi las mismas distancias. Sería un ritmo regular de una sinus bradicardia. ¿Y cuál es el ritmo normal de un paciente en reposo? Hay un rango. 15 a 20, de 10 a 15, de 60 a 100. 60 a 100. Así es. Y si ustedes ven, yo puse acá una persona tomándose el pulso radial. Uno se puede tomar el pulso uno solo en la arteria radial. Algunas personas prefieren hacerlo en la arteria carotidia. Si se decide hacer en la carotidia, tiene que ser de un solo lado, nunca con las dos manos, derecha e izquierda, porque podemos provocar un reflejo vagal. Pero si se hace de un lado está bien, o se hace radial, uno solo se puede tomar el pulso y tener un reloj o un teléfono acá, y lo está uno viendo, para tomarse el pulso en reposo. Es de 60 a 100 lo normal. Ahora, ¿cuál es el término que usamos para decir que los glóbulos blancos en una muestra se han roto? Hematoma. 3. Que se han hemolizado, ¿verdad? Básicamente la palabra hemolizar es que se rompieron. Los glóbulos rojos se rompieron y liberan el contenido. Y la sustancia, el suero se vuelve de un color sandía. Watermelon. Si ustedes ven acá, tenemos lo que es ictericia, que es jaundice. Entonces tenemos el suero, es más que todo como un colorcito amarillito claro. Esto es lo normal. Si está muy, como uno le dice color ictérico, color verdoso un poquito. Entonces este es el suero ictérico. Acá tenemos un suero con lipidemia, con mucho colesterol o triglicéridos. Se vuelve un poco como sedimentoso, color lechoso. Y si es hemolizado, si ustedes ven, este es un suero normal, color clarito. Y el hemolizado vemos acá un suero de color un poquito de sandía, color sandía, watermelon. Entonces podemos decir que en estas muestras, por alguna razón, los glóbulos rojos se rompieron y soltaron un poquito de contenido de hemoglobina y está diluido. O sea, sería como hemolizado, correcto. Otra pregunta. ¿El corazón está descargando impulsos durante qué tiempo? ¿La repolarización? ¿Durante la sístole? ¿La polarización o la depolarización? Depolarization. ¿Dónde es que el corazón descarga el impulso eléctrico? Repolarización. ¿Esta? Session. Sí, así es, correcto. ¿Y qué sucede? Les voy a dar una plática bien breve, porque esta clase puede ser más larga, pero básicamente depolarizar se llama perder carga. Y la carga de la célula cardíaca es negativa, está a menos 70. Y luego se depolariza, significa que se vuelve positiva. Y si ustedes ven, hace un salto bien rápido y alcanza un pico, como que fuera ir al Everest en un segundo, de la base hasta la punta del Everest, como en un milisegundo, y alcanza más o menos positivo 30 y luego vuelve a valores negativos, lo que se llama repolarización. Y vuelve a estar a menos 70 acá.
¿Qué pasa en el corazón cuando esto está sucediendo? Ustedes ven aquí en amarillo, la depolarización significa más, ustedes asocianlo a contracción. El área que se depolariza, área que se contrae. Aquí vemos el atrio derecho e izquierdo, se está depolarizando, se está contrayendo y eso es visible en el electro. Recuerden la onda P, depolarización del atrio, de ahí depolarización del atrio, pero del lado izquierdo. Luego ya el QRS, que es más o menos el ventrículo, empieza aquí en el septum a depolarizar y luego el impulso se va hacia los lados y los dos ventrículos se contraen, sería el QRS acá. Y luego ven que ya se está repolarizando nuevamente, ya es más o menos en el sector de la ST. Repolarización de mente. Entonces, depolarización, contracción, repolarización, relajación. Entonces, así asócialo. Se contrae, se relaja. Se contrae, se relaja. Este es el ciclo cardíaco, va de allá para acá. Sube, baja, sube, baja. Entonces, son los dos momentos de polarización, repolarización. Ahora, una pregunta. Nos cambiamos, vamos a darnos un salto del electrocardiograma, ahora otra vez a flebotomía. Cuando estamos haciendo una toma de muestra capilar, ¿por qué si como la palabra que se usa es como milk? O sea, milk es como ordeñar. Cuando alguien ordeña una vaca dicen milking del cow. Pero hay gente que abusa de ordeñar o presionar el dedo en la punta del dedo durante el procedimiento de una punción capilar. ¿Qué nos puede pasar si abusamos de este milking del dedo? Que lo La empezamos 3. esto. Sí, podemos, básicamente lo que sucede es que se contamina la muestra con tejido tisular, tejido, puede ser intersticial que se llama, está libre entre las células hay líquido que se llama tejido tisular o intersticial. Contaminamos nuestra muestra con ese tejido y ya nos altera el resultado. También podemos provocar que el glóbulo rojo se rompa o embolizarlo nosotros por presión directa. Podemos romperlo y vamos a tener aquí algunos glóbulos rojos hemodializados. Entonces, lo mejor que hay que hacer es hacer la punción, la primera gota se elimina para botar este tejido celular y a partir de ahí se colecta de una manera, se puede apretar de una manera ininterrumpida y no estar ordeñando hacia abajo de manera repetitiva, sino que usted lo que hace es, hace una presión ininterrumpida hasta que se llena el capilar, acá que va a llenar, y ya su muestra está lista para ser analizada. Esa es la mejor forma de hacerlo, no estar como presionando hacia abajo, lo que se conoce como milking the finger. Eso es correcto. Bueno, eso les traía como un repaso en general de lo que hemos hablado. No quise meter mucho en la parte de farmacología porque la doctora todavía no había tocado ese tema, pero a pesar de ello les mencioné lo del TID, BID y algunas informaciones. Entonces, si tienen alguna pregunta. ¿Alguna pregunta o comentario del grupo? Nadie. Bueno, si no hay preguntas, hacemos un receso, si le parece bien. Bueno, está bien, doctor. Sí, regresamos a las 9:05. A las 9:05. Ok. Ok, gracias. Ok, nos quedamos en línea. Ok.
Estamos de regreso. Doctora Rodríguez, usted continúa. Bueno, están todos. Vamos a pasar la lista de los presentes. Ok, doctora. Algunos han tenido que entrar y salir. Me imagino que tienen problemas de conexión. Tenemos el doctor Restituyo, el doctor Baños, quien le habla a Carmen Rodríguez. Tenemos a María Peralta y Dalisa Sí. Reyes. Presente. Presente. Ahora sí le vamos a solicitar que vayan cerrando los micrófonos y luego cuando vayan a intervenir. Tenemos a Alice, doctor Gomera, Gabriel Fonder, Joana Ortiz y Scarlett. Presente. Cristian de León. Cristian de León. Cristian de León, lo mencioné. Entonces sugerimos que apaguen ahora los micrófonos y vamos a comenzar el tema que nos ocupa hoy. Les acabo de enviar al WhatsApp un ejemplo de un resumen y también sobre el Mandatory Report Training, que ustedes pueden hacerlo online. Hay dos versiones, en español y en inglés. Si lo hacen en español, solamente tiene algunas restricciones para ustedes trabajarlo. Pero si lo hacen en inglés, pueden trabajar en todas las áreas. Creo que si lo hacen en español, no pueden trabajar con niños. Bueno, entonces, parte del currículum de esta revisión, de esta preparación de tesis, es la farmacología. Y la importancia de que ustedes sepan los términos de las medicaciones que son usadas, es que todo asistente médico, como ya ustedes vieron en la pregunta y vieron lo fácil que se responden, con solo detenerse a analizar y leer sobre todo una indicación. Entonces, todo asistente médico debe estar familiarizado con los medicamentos. Recuerden que aquí le dicen drogas, en ambas maneras, la manera genérica y en la manera comercial o con marca. En general, usted debe de saber para qué se indica una medicina o una droga, o sea, para qué se va a usar, cómo se usará, quién lo administrará, qué manera debe de guardarse, cuáles son los efectos secundarios que tiene, qué contraindicaciones tiene, si se potencializa con otro medicamento o no. En adición, usted debe ser familiar con algunas abreviaciones comúnmente usadas en el expediente médico y en algunas prescripciones. Si me permiten un momento, necesito buscar los lentes. Un segundito, aquí estoy. ¿Quién cree que le llega a la mente, sobre todo los que han estudiado medicina, cuando escuchan la palabra farmacología? Pueden abrir el micrófono. Farmacología, drogas, sustancia utilizada para aliviar el dolor. Es algo tan generalizado que cuando uno le dice farmacología, medicina, en realidad. Sí. Tratamiento. Y para el paciente significa que simple y sencillamente será su salvación, se curará. Si no le indican un medicamento, el paciente dice, ese doctor no sabe. Por lo tanto, usted puede encontrar relacionado a la farmacología muchos sinónimos, muchos usos, muchos ambientes donde se usarán. Entonces,
Farmacología no es solamente la farmacología, sino farmacología y toxicología. Por lo que acabamos de decir, no es solamente saber para qué sirve un medicamento, sino dentro de uno de los el principio ético primordial es no hacer el mal haciendo el bien. Debemos de saber farmacología teniendo conocimiento de la toxicología, del daño que le puede causar. Tenemos que saber la calidad que tiene un medicamento, la fecha de expiración, si es un medicamento puro, quién lo produjo, de qué manera, sus usos clínicos. Ya es fácil adentrarse a la FDA o FDA, investigar cuántos ensayos han sido realizados con ese medicamento, qué tanta evidencia científica existe en base a ese medicamento, porque puede que el paciente llegue y le diga a usted como asistente médico, mire, yo tomo esto, y quizás el doctor se le pase y no lo revisa, pero usted pues, curiosamente revisa y ve que casualmente el paciente está tomando otro que lo potencializa o que lo antagoniza y no está resultando de la manera que se desea para el paciente. Cuando hablamos de farmacología, como dijo el doctor, tiene que documentarse siempre, siempre, por cualquier situación beneficiosa o no. Porque puede que el paciente le diga, yo me siento bien a tal hora del día, pero hay una hora que no me siento bien. ¿Qué usted hace a esa hora? Yo me tomo tal medicina, quizás necesita aumentar la dosis. O lo contrario, que necesite que se le quite un medicamento y se le coloque otro. Por eso es importante tanto uno como el paciente llevar una registración y nos convertimos en agentes de farmacovigilancia. Ustedes saben que una de la tercera o cuarta causa de consulta en Estados Unidos es por el mal uso de los medicamentos y actualmente es prácticamente la quinta o sexta causa de muerte en Estados Unidos. Algunos países se atreven a decir que el mal uso de los medicamentos viene siendo la segunda causa de muerte en el mundo. Aquí le mostramos cómo la administración oral de un medicamento llega a un sistema de órganos luego de ser administrado o ingerido por el paciente y cómo un medicamento es capaz de ingresar al cuerpo entero, aunque tenemos un órgano target, o sea, un órgano al que va dirigido, a una función a la que va dirigida. Tenemos que siempre tener en mente que todos los medicamentos circulará por todo el cuerpo, aunque actúe como vasodilatador, aunque actúe como antiácido. Pasará todo medicamento por el hígado, por el riñón, circulará por todo el sistema circulatorio. No lo deben de olvidar. Entonces, las medicinas tienen nombres y cada medicamento tiene un nombre genérico y un nombre de marca. Por ejemplo, el Lasix, que es un medicamento para diurético, es también llamado furosemida como nombre genérico. Lasix es una marca, pero generalmente uno se aprende el que es más corto y el que es más fácil de pronunciar. Si usted aquí va a la farmacia, generalmente las pacientes que tienen Medicaid y Medicare, el nombre que usted tiene que buscar en la computadora es el genérico. Si usted le dice, yo tomo levotiroxin, está diciendo el nombre genérico, pero si usted le dice Synthroid, está hablando de una marca. Entonces, los nombres de las marcas están patentizados por 20 años, pero eso puede cambiar. Los nombres genéricos no, son de por vida. Ese es el nombre que se le dio al momento de descubrirse o de crearse. Tenemos que estar conscientes de que diferentes drogas pueden tener nombres similares. Por ejemplo, Zantac y Xanax o hidroxicina y hidralacina. Puede sonar muy parecido y especialmente nosotros, que no somos de habla inglesa como primer lenguaje, pues podemos mucho más confundir al pronunciarlo. Por eso recuérdense lo que estamos hablando
de el NATO language, que cuando, o de spell una palabra, pronúnciame la palabra o dígame cómo debe de ser. Debe ser hecho. Creo que no hemos hablado de NATO language aún aquí todavía. Okay. También debemos ser familiar con algunas abreviaciones, como dijo el doctor, tal cual IM, intramuscular, PO, oral, como también algunas indicaciones de dosis, como QD, anti-D, que ya Joana la respondió bastante bien. Referencias. Muchas veces la información que usted necesita saber de una medicación no puede saberlo todo de memoria. El internet tiene muchísima información, pero también tiene muchísima información no confiable. Tenemos que tener varios lugares donde acceder si queremos conocer de algo. O en caso suyo, si usted quiere aprender más, pues usted se busca el libro de farmacología, que es lo más confiable. Usted puede usar también en su lugar de trabajo una clasificación, el PLM. Nunca lo he visto aquí, si lo tienen, doctores. ¿Usted lo ha visto aquí, el libro grande de los medicamentos? Sí, sí. ¿Lo siguen usando todavía? Sí, sí. Aquí hay un... Perdón, que tengo un eco. Sí. Sí, se usa todavía. Ok. En nuestro país se usaba ese libro, que es en realidad editado por la OPS, OMS. Y usted encuentra ahí toda lo que el contenido de droga, la farmacocinética, farmacodinámica, en las interacciones y las reacciones adversas de tener. Entonces, si tenerlo, eso generalmente están en los consultorios. Como les menciono aquí. Indica algunas drogas están bajo ciertas clasificaciones a determinadas enfermedades. Los nombres genéricos de estos medicamentos pueden terminar generalmente. O sea, son como claves que nos van a disparar. Por ejemplo, el Simvastatin tienen como sufijo estatin. Nos dicen que es estatina. Entonces, está usada para... También puede reconocer indicación de algo de su clase. Por ejemplo, los enlaces para la hiponiluria tipo 2, para la diabetes mellitus y tienen las mismas contraindicaciones. ¿Quieren aclarar algo en ese punto? ¿Se entendió? Farmacocinética. La farmacocinética de una droga se refiere a la vía que es absorbida, distribuida, metabolizada y excretada por el cuerpo. Entender la farmacocinética es de bastante ayuda porque nos optimiza el entendimiento de qué beneficio y qué daño puede causar una droga. O sea, reduce el potencial de daño de una droga. Por ejemplo, las drogas orales no pueden ser dadas, pregunta de examen, en un paciente que tiene problemas de tragar o que está vomitando. Está contraindicado. Porque se puede atorar, porque se puede asfixiar, entonces usted puede provocar más daño que bien. Una droga que es altamente metabolizada en el hígado, debemos de tener precaución en un paciente con cirrosis hepática. No todas las, aunque las drogas tienen que pasar por el hígado todas. Algunas se metabolizan antes de pasar o se rompen pequeños y hay tal vez otros medicamentos o ayudantes que pueden ir acompañando a esa droga.
Otras drogas también requieren que sean guardadas en un lugar específico a temperatura, humedad y a la exposición a la luz. Generalmente la cajita lo dice afuera, no puede ser de más de 36 grados, si es sensible a la luz o no, y el lugar no puede ser muy húmedo. Pero especialmente algunas vacunas, como algunas vacunas y la insulina debe de permanecer refrigerada. O sea que tiene una temperatura de aproximadamente de 19 a 16 grados. No frisadas, refrigeradas. Esto asegura que la potencia del medicamento sea adecuado para el tiempo de uso. Cuando los medicamentos necesitan ser desechados, hay lugares donde deben de ser, y sobre todo aquí lo más recomendable es usted llevarlo a la farmacia y entregarlos, y ellos determinarán si ese programa, esa droga puede ser reusada, ya sea en otro paciente o es desechable. Trate de no tirarlo en el inodoro, de no botarlo por el lavamanos ni el fregadero. Si usted tiene que hacerlo obligatoriamente, las drogas, hay que explicarse a los pacientes, deben de envolverlo bastante fuerte, sobre todo con papel periódico o cartón, porque casualmente quien manipula la basura, que no es de su familia, pero que sí trabaja, puede accidentalmente, pues, ingerirla o absorberla y provocar un daño. Como pueden ver, la farmacocinética de un medicamento oral que llega al estómago, luego se distribuye a todo el cuerpo, ¿sí? Doctora Rodríguez, quería hacer agregarle algo con relación a desechar los medicamentos que usted dice. Sí, por favor. Diga, doctor. No se escucha. O por cualquier razón, muchas veces no es que no sea, que no tenga, o sea, que haya caducado, sino que hay que botarlo. Y es precisamente por lo que usted dice, para evitar la intoxicación o una confusión, sobre todo con pacientes envejecientes que pueden seguir tomando medicamentos que no lo necesitan o que ya se lo cambiaron. O un accidente, algún niño que tome o alguien pueda tomar en la casa. Hay sitios especiales para eso. Y es parte de nuestra responsabilidad de educar al paciente en cuanto a eso. Muchas veces el paciente le viene con la misma droga, pero que le está tomando porque el cardiólogo se la recetó, se la receta el primario, se la recetó el nefrólogo, o una droga que hacen los mismos efectos, y el paciente viene y es un paciente que siempre está llegando a consulta, pero ¿y qué usted toma? Le dice solamente lo que está tomando porque usted está con el primario, pero cuando usted dice, tráigame todos los medicamentos que usted toma en su casa, a ver, y vamos a analizarlo. Hay que saber, tener esa astucia, esa vigilancia farmacológica con los pacientes. Es un tema bastante fuerte. Entonces, quise traer esta curva de acuerdo a muchas veces los pacientes, usted le indica un medicamento, sobre todo un antibiótico, por 10 días. Y ellos se mejoran al cuarto día o dicen, ay, pero ¿por qué tantas en medio miligramos? Déjame dividir la pastilla por mitad. Esta gráfica, si usted tiene que ver la curva, para que llegue al pico máximo entre la absorción y la eliminación, usted tiene un área de que la droga debe de ser expuesta, el organismo debe ser expuesto a la droga para que sea efectivo. Si usted no, hay que explicar a los pacientes, tiene que tomar el medicamento como se le indica, a menos que usted se sienta que no se sienta bien y llame y se le explica, llame al 911 o llame inmediatamente a la oficina. También esta curva le muestra
cómo el medicamento llega a tener un pico máximo de concentración en la sangre, que es lo que buscamos, y cómo luego a medida que se va eliminando, ya sea de riñón o de colon, pues disminuye la concentración en sangre. Empacado y forma. Se escucha mal. ¿Sí? ¿Pero será mío o el doctor? Se escucha un poquito más. Tiene como un eco. No tengo otro equipo yo aquí. Yo estoy sola. ¿Me escuchan bien ahora? Yo lo estaba escuchando bien. Ok. Ahora Se sí. escucha bien. ¿Sí? Sí, Se ahora escucha sí. bien. Sí. En cuanto al empaque de la forma, los medicamentos vienen en diferentes formas, como por ejemplo píldoras, cápsulas, supositorios, ungüentos, geles, parches transdermales, inyecciones. Y muchas veces ha pasado que a la señora le indican un supositorio y cree que tiene que tomar, sobre todo vaginal, y cree que tiene que tomarse el tragado. Entonces, es importante también para nosotros familiarizarnos cuando le dicen, mira, el doctor le envió esto y esto. Ok, pero como vimos ya que el doctor le preguntó, hay que explicarle. El uso de este medicamento es de esta manera. Las drogas parentales por inyección, vienen como preparadas para la administración y algunas deben de ser preparadas, como por ejemplo algunos antibióticos. También debemos estar familiarizados para entender la seguridad y el correcto uso en que debe de estar preparado. A veces tenemos un paquete de píldoras de 10 que debemos de tomar y la ponemos sobre todo a las mujeres de la cartera. Y como que se le levanta un pedacito a un papelito y esa pastilla queda ahí. Ay, por esa la voy a dejar de último. Y casualmente usted puso la botellita de agua y esa píldora se mojó. Y esa píldora no tiene el efecto que usted necesitaba crear en el organismo de la persona. Es importante ver que está en buenas condiciones y que está, por ejemplo, si pueden observar el gotero de ojos o de oído, hay personas que lo dejan destapado. Ya ese es un medicamento que no es estéril, es un medicamento contaminado. Otra cosa, a veces al paciente dice, ay, pero este jarabe, déjame poner la mitad porque me lo voy a llevar para el trabajo en una botellita de agua y parece a jugo de fresa. Y luego, y lo pone en la nevera y luego viene el niño y dice, ay, pero veo este juguito de fresa y se lo toma. Hay que preservar la manera en que vienen empacados los medicamentos e insistirles también a los pacientes. Entonces, aquí está la diferencia entre cápsulas, pastillas. Los vials que son de múltiples dosis pueden ser usados para proveer medicamentos a múltiples pacientes, siempre y cuando se sigan las reglas de asepsia y antisepsia y de cuidado de bioseguridad para el paciente y para uno. El alcohol puede ser usado, o sea, siempre se debe de usar una torunda de alcohol para limpiar tanto la tapita del vial como el lugar donde se va a sacar el medicamento. Las ampollas solo proveen una sola dosis del medicamento y es para un solo paciente. Aquí pueden ver que los medicamentos pueden ser diferentes en diferentes presentaciones y en diferentes preparaciones, como son la solución, el sirope, el antiséptico, ok. La sangre, si pueden ver, la administración de sangre se considera un medicamento. Y a través de esta también podemos agregar otras
otras cosas que puede necesitar el paciente: sangre y plasma. Ya que estamos hablando precisamente del coronavirus, mucha gente está en el proceso de que necesita sangre y puede que usted como flebotomista le toque transportar sangre en el hospital o insertar el catéter. Eso es el trabajo de la enfermera, pero le toque transportar la sangre, ya que hemos hablado tanto de esto. Entonces las cápsulas también pueden venir, aquí vienen muy frecuentes lo que son las cápsulas de HER, que le dicen generalmente, de uso prolongado. La pasta dental es considerado un medicamento, porque a través de la pasta dental usted introduce flúor, que es para proteger, ¿verdad?, la placa dental, las gotas de agua. ¿Quién se recuerda cuáles son las vías de administración de los medicamentos? ¿Se escuchó? Vías de administración del medicamento. Está la Alguien- vía oral, vía parenteral, está la vía tópica, está la vía endovenosa. Entonces tendríamos enteral, que sería por boca. Tendríamos la vía parenteral, que son las inyecciones, y tiene diferente: intramuscular, tiene la subcutánea, endovenosa, arterial. La intracavitaria es cuando se tiene a veces que ingresar a cavidad peritoneal y a cavidad cardíaca. Esa es una vía es parenteral. Está la vía tópica, y dentro de la vía tópica está las gotas de oído, de boca, la que se aplican en las mucosas, por ejemplo, las cremas vaginales, los supositorios, las cremas de la piel. Es rectal, ¿verdad? La rectal también. Sí, rectal. Y la sublingual es una vía tópica. Ajá. Creo que la vamos a mencionar un poquito adelante. Prescripciones y refills. Como médico, como asistente médico, usted es parte de un equipo y usted va a estar envuelto en ambos procesos. Refill, le van a llamar solo para eso. El paciente dice, no, yo solo vine porque me toca refill los medicamentos, pero yo me siento bien y nada. Es más, ni quiero ver al doctor, con eso estoy bien. Ustedes sabrán la política que tenga su doctor. Así también usted debe estar bien involucrado en hacer ambas tareas, pero con mucha astucia, agudeza. Porque hay regulaciones. El doctor habló ahorita de la DEA. Entonces, la FDA, o Food and Drug Administration, regula la distribución de la prescripción y de las drogas que son prescritas por un médico, así como las que están en el counter, ya sea en las 99, en las farmacias. Pero también es la encargada de dar el permiso o licencia para que una droga sea distribuida, o sea, pueda salir al mercado. Cuando salga la vacuna del COVID, que hay como 50 casas farmacéuticas que están probando y testeando, luego de los ensayos clínicos y que digan esto fue lo que me pasó y sean probados y que sean eficaces, será en Estados Unidos, la FDA en Estados Unidos, quien aprobará el uso de la vacuna. Si una vacuna no está siendo aprobada en Estados Unidos, usted aquí en Estados Unidos no podrá administrarla ni recibirla. Sin embargo, la DEA, Drug Enforcement Agency, es la que regula y hace las guías de cómo se deben ordenar, distribuir, documentar, guardar y controlar todas las sustancias controladas, perdón. También los narcóticos, las drogas que tienen alto potencial de abuso, como el doctor le puso en la clasificación 1, y esta prescripción puede ser firmada electrónicamente o a mano. Mire, usted como asistente médico tendrá la potestad de poderlo mandar, porque el doctor le dará la confianza de que usted
de que usted tiene la clave de su récord electrónico médico y usted trabaja para él y como que fue él que la envió. Así que ojo, porque muchos pacientes son truqueros y van a pedir un refill y saben cuando el doctor se fue de vacaciones y que es urgente para mí y resulta que es algo que es narcótico y que el paciente lo está usando de una manera inadecuada. Las prescripciones orales son permitidas solo algunas clases, porque el uso continuo de muchas prescripciones orales pueden provocar mucho daño, sobre todo hepático y a nivel de la mucosa gástrica, sobre todo los AINES, aunque se venden en el counter, o sea que es difícil esa parte de controlarlo. Hay ciertos límites en cantidades de drogas que pueden ser despachadas y hay cierta cantidad de refills. Precisamente estas reglas se han diseñado para evitar todo eso. Pero ¿quién le dice a usted que un paciente se cambie de médico y solo para evitar, para poder tener la cantidad suficiente de refills? Gracias a Dios, los seguros médicos tienen controlado, si el paciente no se cambió de seguro médico, tiene controlado la cantidad de refill que una persona puede recibir. Por ejemplo, si usted va a tomar simvastatina y el doctor piensa que en 6 meses usted tendrá nivelados con la dieta y todo lo que le indicó, los niveles de colesterol, pues el seguro solo va a aprobar eso y lo aprueba en base a los laboratorios. No es porque usted quiera darle el refill, porque sí, y se lo tiene que explicar al paciente. Es que sus niveles de colesterol ya están bien, entonces son otras cosas que usted va a necesitar. El seguro no se la va a aprobar y no se la van a dar en la farmacia. Aunque él diga, yo vine a comprarla. Necesita la prescripción médica. Es lo que dice así. Toda persona que practica debe de tener un número de la DEA válido para poder ordenar las sustancias controladas. Documentación y prescripción en los refills. Lo primero es que usted tiene que escribir legiblemente, si usted la hace a mano, para prevenir la mala interpretación o la mala comunicación entre el paciente, entre el doctor, entre el farmacista y todo el que se está involucrado en el proceso. Gracias a Dios, la prescripción electrónica ha resuelto muchos problemas. Recuérdense que el problema que había con que era letra de médico y nadie lo entendía. Toda prescripción debe de incluir esto. El nombre del médico que lo indica. El título del médico que lo indica y el teléfono de ese médico. El nombre del paciente. La fecha en que fue prescrita y para qué será usada. El nombre del medicamento. La forma en que se usará y la dosis. Las instrucciones de uso. La cantidad que será dispensada. Si hay refills o no permitido. Y la firma ordenando eso. Si usted lo envió porque su médico le dio confianza para enviarlo, usted es tan responsable como el médico, de acuerdo a las leyes. Todo asistente médico que está involucrado en la administración o preparación de medicamentos tiene que hacer su tarea de manera ética. Usted debe de tener mucha atención a los detalles. Por eso cuando usted haga el resumen, ponga que usted es capaz de prestar atención al detalle. Y sobre todo en prepararlos y en administrarlos. Hay pocos medicamentos aquí que podemos administrar. ¿Alguien sabe cuáles son esos medicamentos que aquí estamos como flebotomista o como medical assistant autorizados a hacer? Pregunta de examen.
¿Alguien quiere opinar? Pueden abrir mi micrófono. ¿Cuáles medicamentos estamos autorizados a usar como flebotomista? Sí, tiene que tener el certificado de flebotomista y tiene que tener el permiso de medical assistant para administrarlo. Yo creo que son aquellos que el doctor, para el cual trabajamos, no puede dar la autorización. Básicamente son solo las vacunas. Podemos administrar la vacuna. Okay. Sobre todo del flu. Y es un plus para el doctor que usted lo tenga y lo pueda hacer bien, porque él cobra un servicio aparte por eso. Ténganlo pendiente. Usted no puede administrar medicamento por oral. Usted le puede poner darle el frasco al paciente. Mire, esto es acetaminofén. Le puede abrir la tapa, le puede acercar el frasco y el paciente, o hasta colocárselo en la mano, pero es el paciente que tiene que administrárselo. Como asistente médico, eso es lo que usted tiene permitido. Cuando un medicamento es indicado, hay 6 cosas correctas que deben de tener. El paciente correcto. Siempre confirme la identidad del paciente 2 veces. Dígame su nombre y su fecha de nacimiento. Es lo que más se usa. Pero si usted busca a Carmen Rodríguez, en esta casa hay 3. Imagínese. Entonces tiene que decir, deme su fecha de nacimiento. Pero si usted me pide la dirección, van a aparecer 3. Entonces, puede crear tremendo problema. La droga correcta. Debe de confirmar que usted está dando la administración correcta. Porque así, como es en la computadora, puede que usted le dé clic al de más para arriba o al de más para abajo y se parece mucho el nombre de la droga. O que la droga que usted le esté dando sea de la dosis, es el mismo nombre, pero con diferentes dosis. Que la ruta de administración sea la correcta. Si es oral, si es tópico, si es oral, tópico, inyectado. Okay. También el médico autoriza poner complejo B, vitamina B en el consultorio. Pero generalmente lo pone el médico. El tiempo que debe de ser correcto, a qué hora será administrado el medicamento. La dosis debe de ser la correcta también. Y por último, debe de estar documentado, tanto para usted como para el paciente. Debe de estar documentado. Hay que saber manejar lo que son las medidas de los medicamentos, especialmente los líquidos. Recuérdense que un cc aquí es equivalente a 1 milímetro cúbico. Una cucharadita abreviada TSP contiene 5 cc y que una cucharada abreviada TBSP contiene 15 cc. Muchos medicamentos líquidos traen un indicador, una tapita, ¿verdad? Un dosificador, pero a veces la persona la pierde. Entonces, a veces, si no lo entienden, usted lo puede escribir. Tómese una cucharadita o una cucharada. O si usted quiere medirlo, tiene jeringa en la casa, lo puede medir con una jeringa. Hay que saber aritmética básica, porque precisamente una de las preguntas que tenemos es, si un paciente tiene 200 libras, ¿cuántos kilos tiene? Sabemos que si queremos convertir libras a kilos es dividir en 2.2. Y si queremos convertir kilos a libras, multiplicar 2.2. O sea, son cositas detallitos que ya a esta altura de juego debemos de manejar así rapidito de memoria. Algunas calculaciones necesitamos usar la calculadora porque la matemática puede fallarnos en algún momento, sobre todo cuando estamos muy ocupados entre paciente y paciente. Aquí les tengo las rutas de administración que habíamos discutido antes. Los medicamentos orales vienen en píldoras, líquidos, geles. Okay. Los medicamentos que son administrados por mucosa, que se absorben a través de mucosas, son rectal y vaginal, que son los supositorios. La administración inhalatoria, generalmente con inhaladores, ¿verdad?
La administración sublingual viene en tablas y la parenteral que viene intradérmica, subcutánea, intramuscular y como les dije también intracavitaria. Okay. Todo medicamento pasa por un proceso de absorción, luego se distribuye y se elimina. Entonces, los medicamentos se pueden absorber de manera oral, inhalatoria, por inyección y aquí falta agregarle por mucosa. Se distribuye, puede ir a diferentes lugares como son el plasma, puede andar libre, puede ir inmediatamente al hígado y ser metabolizado para luego ir al plasma, o puede también atravesar al colon ya para ser eliminado, puede ser a través del colon, a través de la exhalación o a través de la orina. El sudor, la saliva, las lágrimas también eliminan medicamentos. Las inyecciones pueden ser, como ya el doctor le explicó, intradérmicas, subcutáneas, intramusculares, que son las vías más comunes. Perdón. Si se dañan, no pueden ser absorbidas por el cuerpo de manera efectiva y las inyecciones no se absorben tampoco por el sistema digestivo. Eso queda claro, ¿verdad? Hay 3 tipos. La subcutánea, la medicación es inyectada a la capa de grasa de la piel subcutánea y un ejemplo de ella es la insulina. La abreviatura de subcutánea es SQ. Intramuscular, su abreviatura es IM. Ese medicamento está inyectada en el músculo directamente. Y un ejemplo de ellas son los corticosteroides o dexametasona que usted inyecta intramuscular en el deltoide o en el glúteo. Y la intradérmica es un medicamento que es inyectado superficialmente en la dermis, en la segunda capa de la piel, como por ejemplo cuando usted puede hacer la prueba del PPD. Y esa es otra de los medicamentos que usted puede, en este caso no es un medicamento, usted está traduciendo un virus atenuado, que es el de la tuberculosis. Usted está haciendo una prueba de laboratorio, ¿sí? Que es el PPD. También llamada pregunta de examen, Mantoux test. ¿Qué usted necesita saber en cuanto a las inyecciones? El lugar correcto que usted lo va a colocar. Y ya eso es asunto de práctica. El largo de la aguja, que lo explicaron en flebotomía, se explicó, ¿verdad? Es el día que yo no participé, doctor, ¿verdad? Yo sé que Restituyo lo explica bastante bien eso. Ajá. Okay. Sí, el doctor Baños también le habló bastante sobre eso. Sí. El color que traen las maripositas, de acuerdo a eso. Ok. Bien. Exactamente. Sí. El de 21 la 23. Azul. El Vacutainer y todo eso, sí. Bueno, podemos hablar, hacer como un pequeño video en la próxima clase y mostrarle lo que tenemos y para qué sirve, de qué manera hacerlo. Y también podemos enviar videos a través del WhatsApp. Voy a buscar unos cuantos de manera didáctica. Lo que están asistiendo ya a práctica creo que son solo Gabriel, ¿verdad? Doctor, y también decirle algunos truquitos de la experiencia que usted tiene. Sí. Y ellos también. O sea, dicen, que aparte del video se le agregan los trucos. Sí, los secretos. Sí, exactamente. Bien. Entonces, los pasos para administrar, recuérdense que primero debemos de protegernos nosotros y al paciente, dependiendo si es intramuscular, el tracto C, los métodos, que eso lo haremos práctico. Y reconoce las partes de la jeringa. En inglés, aquí están los nombres. Tip, barrel, flange, plunger and rubber topper. O sea, la tapa, como diríamos nosotros.
Entonces también lo vamos a hacer haciendo el video. Hay otras rutas de administración, que es la oral, la inhalatoria, la tópica. Instillation es un término usado para en inglés, para las gotas. Entonces eso yo lo descubrí recientemente. En español, para nosotros eso es tópico, en lo que estudiamos en Santo Domingo especialmente. En adición a la preparación y administración de los medicamentos comunes, aquí está, y de algunas precauciones, los asistentes médicos estarán envueltos en la preparación y administración de vacunas. Hay personas a quienes solo lo contratan por eso. Y hay personas que solo hacen la flebotomía para hacer el ORACUI. O sea, los test de sífilis y los test de HIV. Para que ustedes sepan que no es solamente, o sea, el amplio rango que tiene su trabajo, que usted puede trabajar. A veces usted puede tener un sábado y domingo un part-time, haciendo solo ORACUI y sífilis test. Hay muchas instituciones que lo hacen. Hay farmacias también donde usted puede participar, sobre todo en la época de flu, que ellos no tienen, al farmacista no tiene la licencia para ponerlo y usted puede estar contratado temporalmente. Las inmunizaciones están disponibles, hablamos el sábado, no sé si alguno de ustedes pudo entrar, que hablamos de eso, para prevenir enfermedades, tanto en adultos como niños. Ejemplos de vacunas son la varicela, el polio, la HPV, que es pregunta de examen. ¿Para qué sirve esa vacuna? También en los que tienen 50 en adelante está la vacuna contra el herpes zóster o el shingle, para evitar el shingle sobre todo. Porque ¿quién sabe lo que es shingle o culebrilla? Es muy frecuente en estos climas, sobre todo cuando hay cambio de estaciones, que aparezcan esos brotes y son muy dolorosos y muy limitantes en las personas. Llega un punto que deja secuela y hay personas que llegan hasta perder la razón de tanto dolor que tienen, porque es un dolor neuropático muy fuerte. Algunas vacunas se ofrecen anuales, otras tienen un tiempo más largo, otras tienen un tiempo más corto. Y si usted quiere alguna información sobre vacunas, como el doctor les dijo, yo les insto a que busquen el CDC o Center for Disease Control. Es una gran fuente de información que es segura y confiable para muchísimos temas que ustedes deseen desarrollar. Tienen parte para público general y parte para practitioners como nosotros. Cuando realizamos una vacuna, siempre es bueno documentarlo. O usted, esa palabra must, es obligatorio. Debe de incluir en la vacuna el día que fue provista, el nombre, la dirección a las personas que fue administrada de la vacuna, y todos los datos relativos. Para eso generalmente vienen formularios ya predeterminados que usted tiene que completar y llenar y ponerlo en el récord de la persona, escanearlos y colocarlo en el récord de la persona. Okay. También debemos poner, o sea, dice aquí que usted levantaría el dedo, sería muy bueno poner si el paciente tiene tolerancia o no a la inmunización. Hay pacientes que no la toleran, que se enferman más. Personas que dicen, yo no me pongo el flu porque me pongo peor poniéndome la vacuna que no. Entonces es bueno documentarlo, ¿o no? Hay especialidades dentro de la farmacia, como es la farmacia nuclear, que tiene componentes radioactivos, materiales radioactivos para algunas terapias o para algunos diagnósticos. Esas drogas generalmente... Como el caso de oncología, los oncólogos, las enfermeras que administran esos medicamentos. Sí, y puede que usted pueda hacer... marcadores. Sí,
de hacerlo, nada, hay que tener eso pendiente. El farmacista generalmente está entrenado en los componentes, la manera de dispensar los medicamentos y cualquier otro requerimiento que sea de cuidado. Los medicamentos orales en forma de sirope, elixir y suspensiones deben de estar los componentes, o sea, los medicamentos orales pueden ser en sirope, elixir y suspensiones. Así como los medicamentos tópicos no solamente vienen en una sola variedad, sino que pueden venir en cremas, en aceites, en soluciones, líquidos. Hay que estar familiarizado por qué y para qué se usa. Ya para finalizar, la administración de los medicamentos deben de ser siempre documentado. Debe de también documentar si usted lo aplicó, la fecha de expiración es importantísimo. Y si usted cometió un error, debe de inmediatamente documentarlo, ya sea al indicárselo a un paciente, ya sea enviarlo a un paciente erróneo o en dosis, en proporción, el error que sea inmediatamente. Eso pasa, pero si usted no lo documenta, sí es un problema legal. Una cosa es tener mala práctica por ignorancia que tener mala práctica por omisión. Es muy diferente. Hasta aquí la farmacología y quería compartirles este dibujo que viene en cuanto a las administración las inyecciones. Parenteral, sin inyecciones. Sí, y cuando el doctor hizo la semana pasada la pregunta del ángulo subcutáneo, del ángulo de 45 grados. Sí. Y aquí tienen un ejemplo de cómo ingresaría a través de la piel. Excelente. Sí, muy bien. ¿Algún comentario, pregunta? ¿Alguien quiere preguntar algo? Muy bien, doctora. Quería ver, con el permiso de la doctora, asignar una tareita pequeña, a ver si Joana, que está en la línea, y si nos puede ayudar para el próximo jueves, traer una pequeña tarea que le sirva a todos, sobre todo los que están en República Dominicana, que no han estado en un ambiente médico aquí en Estados Unidos, y muchas veces no saben diferenciar aquí lo que es una LPN, RN, y con relación al asistente médico. Si pudiera, Joana, traer un poquito las funciones desde el punto de vista para compararlo con el asistente médico, incluyendo el flebotomy, qué me toca, qué no me toca. Por ejemplo, los flebotomistas, en muchas oficinas sabemos aquí que los médicos los ponen a tomar la presión arterial, a hacer signo vital. El flebotomista, si usted tiene una posición como flebotomista en una clínica, legalmente no puede hacer eso. O sea, Joana, ¿tú crees que puede ayudarnos con eso? Sí, claro, no hay problema. Sí, la diferencia entre cada uno de ellos y sus funciones, las inyecciones, así como hablaba la doctora, qué puedo poner, qué inyecciones puedo poner, porque la doctora cuando hablaba de la farmacología y de algunos procedimientos tiene mucha importancia, porque por ejemplo aquí en la práctica de pediatría usan medical assistant y esos asistentes médicos hacen de todo, desde poner la terapia para el asma, prepararlo, sacar la sangre, y ahí pero es muy diferente al área de oncología. Cuando usted trabaja en un área de oncología como flebotomista, solamente saca sangre. O sea, traer esa diferencia para que los estudiantes puedan tener una idea desde el punto de vista de aquí de Estados Unidos, esas tres áreas, RN, RN, flebotomy y medical assistant. Doctor. También desea Sí. physician's assistant. ¿Cuál? ¿Sí? PA. Physician assistant. Sí, claro, sí, claro. Sí, y más bien que se entienda la jerarquía comparado con el asistente médico, con el medical assistant. Eso, Okay. exacto. Okay. Y le sirve también a los médicos porque muchas veces chocamos en criterios en algunos sitios cuando no sabemos diferenciar bien. Y puede haber problemas, porque cuando usted está en un ambiente como es, por ejemplo, aquí donde se juntan tantas culturas diferentes, otro idioma diferente, acento,
es muy diferente cuando usted está en San Pedro de Macorís o está en Bogotá, que es su ambiente, que ya usted sabe cómo, y si usted tiene el desenvolvimiento, lo dejan hacer de todo. Por aquí no se trata así. Hay que conocer esa ética y esa parte es importante. ¿Alguien estaba haciendo otra pregunta? O Sí, comentario? es la doctora Rodríguez, doctor. Quería Sí, doctora. también, ya que Gabriel está está más o menos involucrado ahora, si él quisiera traernos sobre todo una muestra ya de HIPAA, ya que él lo habló de OSHA, que nos habla un poquito de HIPAA, para que, como usted dice, los de Santo Domingo vean lo que es la confidencialidad, lo que nosotros manejamos aquí. Y no sé quién querría hablar sobre, por ejemplo, trabajar en las diferentes especialidades aquí como asistente médico, si no lo traigo yo, qué puede hacer y qué no puede hacer, porque como usted dijo, a veces como asistente médico usted va a trabajar en una clínica de pediatría y solo quieren que usted haga audición y visión. Sí. Pero quizá usted va a trabajar con un ginecólogo y me tocó a mí, yo trabajar como ginecólogo y yo solo trabajaba, era como una testigo. Yo no hacía nada de preparar porque había una enfermera que preparaba los espéculos, el área y todo eso, nada de eso. Yo solo estaba durante el proceso del examen en caso de que el paciente, y era un trabajito muy cómodo. Sí, claro. Sí. Entonces, sí, la diferencia de diferentes, bueno, eso lo hablará Johanna, de diferentes cosas, me imagino, que uno sí puede hacer en las diferentes clínicas. Exactamente, funciones para que el asistente médico tenga una idea y se sepa qué me toca y qué no me toca. Claro, sin perder el trabajo, porque hay momentos que usted dice, bueno, yo lo voy a hacer, esto no me toca a mí, pero lo voy a hacer porque el dueño de esta clínica me lo está pidiendo. La sangre, por ejemplo, usted, doctora, cuando hablaba de la sangre como terapia, en el caso del plasma, la separación y todo eso, el flebotomista saca la sangre y quiero mencionar esta complicación porque no está en los libros, le va a pasar a usted y me pasó a mí y ha pasado. Hay una complicación muy importante que es el sangrado. Cuando usted saca la sangre y pone la curita y le dice al paciente, ya terminamos, se puede ir, está todo bien, en 2 semanas, en 1 semana llegan los resultados. Pero cuando usted da la espalda, al poco rato viene el paciente con toda la camisa sucia de sangre y con una cara que mira a uno mal, al flebotomista, acusando a uno de que no sacó bien la sangre. Le quiero decir un dato importante, que la curita no para sangrado, ni el tape, ni lo esparadrapo, como le decimos, la cubierta. Lo que para el sangrado es la presión que usted le haga. Por eso es que se le pide al paciente que levante el brazo por un momentito cuando usted lo mantiene sentado. Para usted evitar esa complicación, usted en lo que va preparando los espécimes, poniendo los labels, usted le levanta el brazo, le pone su curita o le pone el mismo que presione para usted asegurarse que no sangre, porque con mucha frecuencia salen y regresan con toda la sangre, porque lamentablemente la mayoría de los pacientes se quedan mirando el sangrado. Se quedan mirando y no ponen atención a parar, al detener la hemorragia. O sea, eso como ejemplo que les menciono. Eso puede pasar. No quiero dejar de terminar la noche, doctor, sin darle las gracias al doctor Baños, que la verdad que bastante bueno el repaso. Claro. Muchas gracias, doctor. Se dedicó bastante a preparar. Oh, bueno, la orden. Muchas gracias a todos, doctora. Buenas noches a todos. El jueves continuamos y el jueves continuamos. Preparen preguntas y... Exacto. Y comenzamos con Johanna. El día de bioseguridad, que vienen exactamente. Varias preguntas. Y el doctor Baños trae otro repaso también de más preguntas con relación a mezcla de farmacología. ¿Vamos a preparar otras preguntas? Sí, claro. Con relación a farmacología y los conceptos generales de Medical Assistant. Incluye también la ética, un poquito las responsabilidades de cada... De lo que va a hablar Johanna, también hace preguntas sobre eso. Sí. Buenas noches a todos. Muy bien.
Buenas Sí, noches. Buenas noches. Buenas Nos vemos el noches. jueves. Feliz noche. Bye. Feliz noche.